Respirás despacio y notás un aire húmedo, suave, con un aroma a agua fresca y a tierra mojada, el aroma de estar cerca de un río. Bienvenido, una vez más, a la fábrica de sueños, el lugar donde cada noche se construye un refugio nuevo para tu descanso. Esta noche, ese refugio está junto a un río. Pero este río es distinto. Su agua no corre, no hace ese sonido de corriente que conoces. En cambio, está quieta. Tan quieta que parece un espejo larguísimo que se pierde en la distancia. Frente a vos se extiende esa agua inmóvil reflejando un cielo de atardecer eterno. Naranjas, rosados, violetas que no cambian, que se quedan ahí suspendidos. Este río vibra a 639 Hz, la frecuencia de la conexión, la frecuencia de las relaciones que se sanan, que se entienden, que encuentran su armonía. Es la frecuencia de lo que queda sin decir y que esta noche puede decirse. Tus pies están sobre la orilla. Pasto suave, fresco, un poco húmedo, que cede bajo tu peso. Te quedás de pie ahí mirando esa agua que no se mueve. A lo lejos, del otro lado del río, hay otra orilla. Apenas visible entre la bruma suave que flota sobre el agua. Una orilla que parece estar ahí esperando también. No sentís ninguna prisa por cruzar. Por ahora solo estás acá en esta orilla frente a este río que detuvo el tiempo para que esta noche tengas todo el tiempo que necesites. Caminás por la orilla. El pasto bajo tus pies es fresco, suave. Cada paso lo hunde apenas y al levantarlo vuelve a su forma, despacio, como si el tiempo, aquí, también fuera más lento. A tu lado, el agua refleja cada paso que das. Tu propia silueta camina también en el reflejo, pero al revés, como un compañero que te acompaña desde el otro lado de la superficie. El cielo de atardecer eterno tiñe todo de un color cálido. Tu piel, tus manos, la ropa que llevas, todo tiene ese tono naranja suave que no encandila, que solo abriga. Hay árboles a lo largo de la orilla. Sauces con ramas largas que llegan casi hasta el agua. Sus hojas se mueven apenas con una brisa que no sentís como frío, sino como una caricia constante. Bajo uno de esos sauces hay un banco de madera, viejo, gastado, pero firme. Te acercás y te sentás en él. Desde ahí la vista del río se abre completa. El agua tan quieta que podés ver el fondo. Piedras redondeadas de distintos colores, algas suaves que se mueven apenas, aunque el agua no corra. Como si tuvieran su propio ritmo interno. Te quedás ahí sentado mirando ese fondo.
y notás que entre las piedras hay pequeños destellos de luz. Luces que aparecen y desaparecen como si el río mismo tuviera estrellas propias debajo. 639 Hz vibra suave en el aire. Y sentís que esta quietud no es vacío. Es un espacio lleno de algo que todavía no termina de revelarse. Cerca del banco, atado a un pequeño muelle de madera, hay un bote. Pequeño de madera, pintado de un celeste desteñido por el tiempo. Dentro no hay remos. Te acercás al muelle. Las tablas de madera crujen apenas bajo tus pasos, un sonido suave, familiar. Te asomás al bote y confirmás que no hay ningún remo, ninguna vela. Sin embargo, no sentís que eso sea un problema. Este río no necesita que remes. Este río te lleva a donde tenga que llevarte si vos se lo permitís. Subís al bote. Este se mueve apenas bajo tu peso, encontrando su equilibrio despacio. Te sentás en el centro, sobre un cojín grueso que estaba esperando ahí. Desatás la cuerda que lo sujetaba al muelle. Y el bote empieza a moverse despacio, sin que nada lo empuje visiblemente. Solo se desliza sobre esa agua quieta, como si la quietud misma lo guiara. Mirás hacia atrás y ves el banco bajo el sauce alejándose despacio. Mirás hacia adelante y la otra orilla sigue ahí entre la bruma un poco más cerca ahora. El movimiento del bote es tan suave que apenas lo notás. Solo el paisaje que cambia despacio a tu alrededor. Los sauces, las piedras del fondo, el cielo de atardecer eterno. Te recostás un poco en el bote, las manos sobre el borde, sintiendo la madera tibia. Y te dejás llevar por este río que sabe exactamente a dónde tenés que ir. El bote se detiene despacio en medio del río, sin que hayas hecho nada para detenerlo. Mirás hacia el agua y tu reflejo está ahí. Pero no, solo tu reflejo. Junto a tu reflejo aparece otro. El reflejo de alguien que conoces. Alguien importante. Una persona que querés. Su reflejo está ahí en el agua, mirándote también con una expresión tranquila. No necesitas que esa persona esté físicamente aquí. Este río refleja algo más que lo que está frente a él. Refleja también las conexiones que llevas siempre con vos, aunque la distancia o el tiempo las hayan puesto en pausa. Mirás ese reflejo
y notas que su expresión es amable. No hay reproches. No hay distancia. Solo una calma que se parece mucho a cómo te sentís cuando estás realmente bien con esa persona. 639 Hz trabaja aquí de una manera particular. No te muestra lo que falta en esa relación. Te muestra lo que sí hay, lo que siempre estuvo, incluso en los momentos más difíciles. El reflejo se mueve apenas. Una sonrisa pequeña. Como si esa persona, aunque sea solo un reflejo, esta noche te estuviera diciendo que está bien, que todo está bien. Extendés una mano hacia el agua y al tocar la superficie, el reflejo se ondula apenas, pero no desaparece. Al contrario, por un instante, sentís una calidez que sube por tu brazo como si fuera un saludo. Te quedás ahí mirando ese reflejo compartido, sin necesidad de palabras, sin necesidad de explicaciones. Solo la certeza tranquila de que esa conexión sigue existiendo en algún lugar de vos. El bote sigue su camino despacio y notás algo curioso. A pesar de que el agua no tiene corriente visible, el bote se mueve siempre en la misma dirección, hacia la otra orilla. Te asomás por el borde del bote y mirás el agua de cerca. Está tan clara que podés ver cada detalle del fondo. Y entre las piedras ves algo que brilla con más fuerza que las demás luces. Es un objeto pequeño, metálico. Te inclinás un poco más y reconoces su forma. Es algo que perdiste hace mucho tiempo. Algo pequeño, pero que en su momento significó mucho. No sentís tristeza al verlo. Sentís una especie de ternura. Como reencontrarte con un viejo amigo que pensabas que ya no existía en ningún lado. El bote pasa por encima de ese objeto y este brilla un poco más fuerte, como saludándote. Y después queda atrás en el fondo del río en paz donde siempre estuvo. 639 Hz te recuerda que las conexiones no se pierden del todo. Cambian de forma. A veces se vuelven recuerdos. A veces se vuelven aprendizajes. Pero la conexión en sí permanece. El bote sigue deslizándose. Y ahora ves más objetos en el fondo, cada uno brillando a su manera. Cada uno una historia, una persona, un momento que en algún punto formó parte de vos. No necesitas detenerte en cada uno. Solo dejar que el bote pase sobre ellos, reconociéndolos. Cada brillo, una pequeña confirmación de que nada de lo que importó se perdió realmente.
Más adelante, en el agua, aparecen pequeños papeles, flotando sobre la superficie, sin hundirse. Cartas, dobladas, algunas con la tinta un poco corrida. El bote se acerca a una de ellas. Te inclinas y la tomás con cuidado. El papel está seco a pesar de estar sobre el agua. Lo desplegás despacio. Es una carta, pero no tiene palabras claras. Son, más bien, formas, trazos, que se parecen a una escritura, pero que no necesitan ser leídas para ser entendidas. Al sostener esa carta, sentís una emoción, algo que querías decir a alguien hace tiempo y que nunca encontraste el momento o las palabras. Esa emoción está aquí en esta carta, esperando. No necesitas escribir nada nuevo. Esta carta ya dice lo que necesitaba decir. Solo necesitabas sostenerla un momento, reconocerla. Dejás la carta de nuevo sobre el agua, y en lugar de quedarse ahí flotando, se eleva despacio, como si fuera liviana como el aire, y se aleja flotando hacia el cielo de atardecer. Ves más cartas a tu alrededor, cada una elevándose despacio cuando alguien las reconoce. Algunas suben directo, otras flotan un poco más antes de irse. 639 Hz acompaña cada una de estas cartas, como si esta frecuencia fuera el lugar a donde van todas las palabras que alguna vez quisimos decir y que, de alguna manera, siempre llegan. El bote llega, finalmente, a la otra orilla. Una orilla parecida a la primera, pasto suave, sauces, un banco de madera. Pero hay algo más. Alguien está ahí esperando. Es una figura que reconoces. No con los ojos, exactamente, sino con algo más profundo. Una sensación de familiaridad inmediata de ya conozco esta presencia. Bajás del bote y caminás hacia esa figura. Cada paso en el pasto suave te acerca más. Y la figura no se mueve. Solo espera con una calma que reconoces. Cuando llegás cerca, la figura extiende una mano. No para pedirte nada, solo para saludarte. Tomás esa mano y sentís una calidez, una conexión inmediata, como si nunca hubiera habido distancia. No hace falta hablar mucho. A veces un gesto, una mirada, dicen más que cualquier palabra. Y aquí, en esta orilla, bajo este cielo eterno, eso es suficiente. La figura te invita a sentarte en el banco bajo el sauce de esta orilla. Y los dos se quedan ahí mirando el río que cruzaste, mirando la orilla de donde viniste. 639 Hz llena el espacio entre los dos. No como un sonido
fuerte, sino como una sensación de que todo lo que necesitaba resolverse entre ustedes ya está resuelto. O está en camino. Te quedás ahí en silencio compartido, sintiendo que esta conexión, esta relación, esta persona siempre va a tener un lugar en vos, sin importar la distancia, el tiempo o lo que haya pasado. En algún momento, sin que lo planifiques, empezás a hablar. Palabras simples. Cosas que quizás nunca dijiste en voz alta. Cosas como: gracias. Perdón. Te quiero. Te entiendo. La figura a tu lado escucha. Sin interrumpir. Sin juzgar. Solo escuchando. Y con cada palabra que decís, sentís que algo se acomoda un poco más dentro de tu pecho. No necesitas que la figura responda con palabras también. Su sola presencia, su escucha es la respuesta. Es como si te dijera: te escuché. Siempre te escuché. Algunas de esas palabras que decís son para esta persona específicamente. Otras, te das cuenta, son para vos mismo. Cosas que necesitabas escuchar de tu propia voz. 639 Hz ayuda a que estas palabras salgan sin esfuerzo, sin el nudo que a veces se forma en la garganta cuando intentamos decir estas cosas en la vida cotidiana. La figura pone una mano sobre tu hombro. Un gesto simple, pero que se siente como una confirmación de que todo lo dicho esta noche fue recibido, fue entendido. El cielo de atardecer eterno parece volverse un poco más cálido, más dorado, como si reaccionara a estas palabras, como si el paisaje entero también estuviera escuchando. Te quedás en silencio después de hablar. Un silencio distinto al de antes. Un silencio más liviano, más completo, como cuando terminás una conversación que necesitabas tener. La figura se levanta y camina hacia el río. Te invita, con un gesto, a seguirla. Los dos entran al agua. Pero esta agua no moja, no enfría. Es tibia, suave como el aire. El agua le llega a la cintura. Y ahí la figura te abraza. Un abrazo simple, cálido, que sentís completo en todo tu cuerpo. Como si ese abrazo hubiera estado esperando mucho tiempo para ocurrir. En ese abrazo no hay palabras. No hacen falta. Solo hay presencia. Solo hay conexión. 639 Hz vibra entre los dos como un puente invisible que siempre estuvo ahí. El agua a su alrededor se ilumina apenas con esos mismos
destellos que viste en el fondo del río. Pequeñas luces que suben a la superficie, rodeándolos como una celebración silenciosa. Sentís que este abrazo no es solo con esta persona, es con una parte de tu propia historia, con un momento que necesitaba ser cerrado con cariño en lugar de con distancia. El abrazo se sostiene el tiempo que necesita, ni un segundo más, ni un segundo menos. Como todo en este río del tiempo detenido, cada cosa ocurre en su momento justo. Cuando el abrazo termina, los dos se separan despacio. Y la mirada que comparten es de gratitud. Gratitud por la conexión. Gratitud por este momento. Gratitud por lo que fue y lo que sigue siendo. El agua a su alrededor sigue brillando suave. Y sentís que esa luz se queda también dentro de vos como un calorcito que no se va a apagar. Vuelven a la orilla y se sientan de nuevo en el banco, mirando el río. Y ahí ven algo nuevo. Pequeños peces hechos de luz que se deslizan bajo la superficie, dejando estelas brillantes. Esos peces de luz van y vienen entre las dos orillas. La figura te explica, sin palabras, que esos peces llevan pequeños mensajes. Mensajes de cuidado, de pensamiento, entre las personas que están conectadas. Uno de esos peces se acerca a la orilla donde están sentados y se queda ahí un momento cerca de tus pies en el agua, brillando suave. Sabes, sin que nadie te lo diga, que ese pez lleva un mensaje de alguien que está pensando en vos en este momento, aunque esté lejos, aunque no hayan hablado en un tiempo. El pez se aleja de nuevo hacia el centro del río y ves como otros peces similares cruzan en ambas direcciones. Una red constante de pequeñas conexiones que nunca se detienen. 639 Hz es esto también. Esta frecuencia de la conexión no es algo que se activa solo en momentos especiales. Está siempre ahí como esta corriente de peces de luz que no se ve pero que está. La figura a tu lado señala hacia uno de los peces que se aleja hacia tu orilla original. Ese parece decir, sin palabras, es para alguien que vas a ver pronto. Te quedás ahí viendo esos peces de luz cruzar el río en todas direcciones, sintiendo que sos parte de esta red de conexiones que no necesita esfuerzo para existir. Solo necesita ser reconocida. Es hora de volver. La figura te acompaña hasta el bote y antes de que subas
te da un último abrazo. Breve, cálido. Una despedida que no se siente como un final. Subís al bote y este empieza a moverse de nuevo, de vuelta hacia la primera orilla. Pero esta vez notás algo distinto. El agua ya no está completamente quieta. Hay un movimiento mínimo. Una corriente suave, apenas perceptible, que ayuda al bote a deslizarse. Como si el río, después de este encuentro, hubiera empezado a fluir de nuevo, pero mucho más suave que cualquier río que conozcas. Mirás hacia atrás. La otra orilla, la figura que se queda ahí despidiéndose con la mano. Y aunque la distancia aumenta, no sentís que se aleje. Sentís que queda guardada en un lugar seguro dentro de vos. El agua que ahora fluye apenas lleva al bote de regreso. Y en su recorrido ves más reflejos, más cartas que se elevan, más peces de luz. Todo en movimiento, pero sin apuro, sin urgencia. 639 Hz acompaña este regreso. Y sentís que algo en vos también ha empezado a fluir de nuevo. Algo que estaba estancado ahora se mueve suave en la dirección correcta. El bote se acerca a la primera orilla, al banco bajo el sauce donde empezó este viaje. Y ahí lo amarrás de nuevo al muelle con la misma cuerda. Te quedás de pie en el muelle mirando el río que ahora fluye despacio, suave, reflejando el mismo cielo de atardecer eterno. Pero ahora ese reflejo se mueve apenas como respirando. Y aquí, de pie en este muelle, con el río fluyendo despacio a tus pies, con esa otra orilla, ahora un poco más cercana en tu corazón, podés quedarte todo el tiempo que necesites. Este río conecta todas las orillas, todas las personas, todas las conversaciones que tuviste y las que todavía tenés pendientes. 639 Hz es el agua misma de este río, siempre disponible, siempre fluyendo. Te alejás del muelle y volvés a sentarte en el banco bajo el sauce, mirando el agua que ahora se mueve suave, sintiendo que las conexiones que reconociste esta noche van a seguir ahí mañana y los días que sigan. El cielo de atardecer eterno empieza a cambiar muy despacio, hacia tonos más profundos, más violetas, como un atardecer que finalmente se permite avanzar hacia la noche, hacia el descanso. No hay nada más que tengas que resolver esta noche. No hay ninguna conversación pendiente que no haya encontrado su espacio aquí en este río. Todo lo que necesitabas decir ya se dijo de una manera u otra, mientras tu respiración se hace cada vez más lenta, más profunda
el sonido del agua fluyendo, suave, se hace más presente, como una canción de cuna hecha de pequeñas corrientes. Los peces de luz siguen cruzando el río en ambas direcciones, llevando mensajes pequeños de cuidado entre todas las personas que, como vos, esta noche encontraron su propia orilla de conexión. Y cuando mañana despiertes, una parte de vos va a recordar este río, esta orilla, este encuentro, como un lugar al que siempre podés volver cada vez que necesites sentir que las conexiones que importan nunca realmente se pierden. El río del tiempo detenido sigue fluyendo, suave, conectando todas las orillas, esta noche y todas las noches que lo necesites.